Resulta que Leonardo da Vinci, cuando él se propuso pintar el lienzo de la Última Cena, él tardó unos 20 años porque él lo que decidió fue pintar a los apóstoles reuniendo, ubicando a las personas, buscando rostros de los apóstoles para que sea ese cuadro más real. Así que él salió a caminar y el primero que buscó para pintar era el rostro de Jesús. Él fue en la búsqueda de un rostro varonil que inspire confianza, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, compasión. Y dice que lo encontró, y cuando lo encontró, bueno, lo pintó más o menos un tiempo de 8 a 9 meses. Así imagínate que le llevó unos 19 años prácticamente pintar a 11 de los apóstoles hasta que le faltó el último apóstol. Preguntale que tenés al lado, ¿sabés cuál era el último, el que le faltaba? Bueno, el que le faltaba era Judas Iscariote. El tipo buscaba una cara del más basura de ahí de la ciudad, el tipo más codicioso, el más egoísta, el más cara de... Sin embargo, dice que no lo encontraba, no daba con un rostro así. Y resulta que el alcalde de la ciudad donde vivía Leonardo da Vinci se enteró y lo mandó a llamar y le dijo, mire maestro, quiero decirle que hace poco a la cárcel trajeron a una persona, un personaje muy peligroso que a lo mejor le puede llegar a servir para terminar de pintar el lienzo. Y él dijo, bueno, la verdad que me entró la curiosidad, voy para la cárcel, fue para allá, y cuando lo vio dijo, sí, este es el tipo indicado, tiene el Oscar para la cara de Judas, mirá que vi cara, pero como esta ninguna. Y entonces firmaron un papel y recibió un permiso para llevarlo a su taller de pintura y pintarlo. Duró más o menos ese trabajo unos 8 meses a un año, y dice que cuando él lo llevaba a pintarlo, él estaba sentado, el preso, y nunca le dirigió la palabra, nunca tuvieron una charla, nunca tuvieron una conexión hablando de ningún tipo de tema. Cuando Leonardo da Vinci termina por fin de pintar el lienzo de la Última Cena, él siente que tiene que ir a la cárcel a mostrarle a la única persona que él conoce, porque los demás los pintó y no supo más de ellos, y él dijo, yo tengo que ir a la cárcel para mostrarle cómo quedó la pintura, por lo menos a este preso que sé dónde está. Él tapó el lienzo con una sábana, un tipo de sábana, y cuando entró en la cárcel, le dieron el permiso, lo sentaron al preso delante de él, y él sacó la sábana que tapaba, que cubría la pintura, y se la mostró al preso. Y el preso, alzando la cabeza, lo vio y se emocionó, empezó a llorar, a llorar, a llorar, hasta que el preso le dirige la palabra a Leonardo da Vinci y le dice, ¿te acordás de mí? ¿Se acuerda, maestro, de mí? Y él le dice, no, no me acuerdo, nunca hablamos nosotros. Sí, nosotros hablamos. Y él le dice, no, en todos los meses que yo te pinté, nunca hablamos. Y él le dice, nosotros hablamos porque yo fui el primero que usted eligió. Yo fui Jesús. Y cuando Leonardo da Vinci lo vio de cerca y se esforzó un poco más, sí, era el primero que él había elegido. Y yo quiero que sepas que lo que no cambia se marchita, lo que no se genera se degenera, lo que no avanza con el tiempo se pierde en el tiempo. Leonardo da Vinci le entró una crisis personal de cómo alguien podía cambiar tanto de esa manera. Y quiero que sepas conmigo que a veces no hay que esperar el cambio, a veces nosotros tenemos que cambiar porque se dice que cambio no es cambio, sino cambiamos. Y eso, claro que le cambió la óptica al maestro y a todos los que escucharon esa historia. Así que cuando vos veas ese lienzo otra vez, date cuenta de que muchas cosas pueden cambiar en un extracto, de un momento para otro. Por eso es que una escuela neurocuántica cristiana como esta, a nosotros nos tiene que sumergir dentro de una diminuta dimensión que no podés tenerla en poco. Decir a que tenés al lado, no podés tenerla en poco. No podés tenerla en poco. Pero esto es para gente espiritual, porque la Biblia dice que el hombre carnal no percibe las cosas del espíritu. Hay gente que camina por el sentimiento, y a veces los cristianos que se mueven por el sentimiento terminan siendo unos terroristas camuflados, porque a veces vas a sentir y a veces no lo vas a sentir. Sin embargo, cuando te estás reafianzando y estás mirando para adelante, desempeñando tu futuro, te estás dando cuenta que esto que parece que
le podés llegar a tener miedo, Dios dice, es por acá. Decirle que tenés al lado, es por acá. Así que yo quiero que sepan que lo que puede hacer en un cristiano promedio como yo esta escuela cuántica es despertarme para dejar de existir y empezar a tener aliento para lo que estoy existiendo. ¿Y saben por qué es eso? Porque se dice que para que una persona reciba a Cristo en el corazón y sea salva, eso es cuestión de segundos en lo que conocemos como la oración del pecador, pero al otro día empieza la etapa de la conversión, donde nos sacamos las manias, pensamientos, que esto, que lo otro, pero es peor cuando vos venís mal aprendido y tenés que desaprender para aprender. Decirle que tenés al lado, desaprender para aprender. Y yo digo, no, porque esto es así, nos pasamos a lo mejor un montón de tiempo defendiendo mentiras como si fueran verdades. Y no las decía en ningún lado, pero nosotros dijimos que era así. Una de las veces que yo fui a Estados Unidos, conocí los sótanos de pánico, los refugios de miedo, así se llaman. Y eso es para que la familia esté a salvo cuando vienen las zonas normalmente del Paso, Texas, de Sonora, de esa zona, tornados y esto. Y entonces se tiran todo un clavado ahí adentro y hay comida, fotos de esto, algunas cosas de valor de acá para allá. Bueno, resulta que nunca tuve ese sótano en mi casa, a mi papá no se le ocurrió hacerlo porque tampoco vivimos en Tigre y ahí tornado, gracias a Dios, no hay. Pero mi abuelo es entrerriano de Lucas González, fanático del mate, trabajó un montón de años en el matadero. Un tipo rústico, de pocas palabras, te habla con la mirada. Resulta que mi abuelo tenía un galpón que era como su santuario. Mi abuelo chapa que encontraba decía, mirá qué lindo, mirá qué hermoso, los tornillos, clavos doblados, y el hobby de él, el pasatiempo, era enderezarlos, lijarlos, y todo lo ponía ahí. Yo con el tiempo me di cuenta que en Hebreos 11:23 dice que los padres de Moisés vieron a Moisés que era un niño hermoso y lo escondieron por 3 meses, y ahí me di cuenta que en el término hebreo, hermoso significa, es el atributo para alguien que tiene un propósito solucionador dentro de él. Pero mi abuelo le decía hermoso a las chapas, a los clavos que encontraba por ahí. Mirá el que tenés al lado y decirle, vos sos hermoso de verdad. Porque no es por la apariencia. ¿Cómo hace vos para ver que un bebé que balbucea tiene un propósito solucionador dentro de él? Eso es un fragmento de una dimensión cuántica donde vos entrás a ver que ese pibe puede ser el que se levante contra las normativas de un pueblo llamado Egipto, que nada más y nada menos hay una cadena de milagros que está atrás de esa criatura que vale la pena esconderlo. Así que cuando tu pastor, cuando mi apóstol me está escondiendo, es porque está viendo que soy hermoso. Solo la gente hermosa se esconde unos meses. Y yo digo, no, lo que pasa es que me tienen ahí atrás con el espíritu de Isaí, yo estoy para el palacio, me tienen con las ovejas al fondo. Sin embargo, no. Che, decí conmigo, porque soy hermoso, me tienen escondido. Y bueno, resulta que muchas veces entré al galpón de mi abuelo, que era una especie de refugio de las cosas que él tenía, y ahí me encontré un cofre, que era tipo un cofre pirata, pero con candados marca Secur ahí metidos adentro. Y yo le decía, abuelo, ¿qué es esto? No, eso no se toca. Bueno, pasó el tiempo y en una ampliación que estaban haciendo de la casa y demás, no quedó otra que derribar el templo de mi abuelo, el templo que tanto veneraba. Cuando sacaron eso, mi abuelo empezó a sacar cosas y lo único que le quedó era el cofre de él y un par de chapas. Y ese día yo estuve ahí. Y le digo, abuelo, ábralo, ábralo. Y mi abuelo lo abrió y cuando lo abrió sacó de ahí un trofeo de una raqueta. ¿Y esto, abuelo? Y esto me dice, me lo gané jugando pelota paleta. ¿Qué es eso? Bueno, después me dice, ¿y esto? Esto es un cuchillo de plata. La funda de plata, el cuchillo, la vaina de plata, como para matar hombres lobos, cosas así. ¿Y esto, abuelo? Y le saca como dentro de una media, había una bombilla de plata con punta de oro. Esos son los mates que a mí me gusta tomar. Y yo le digo, abuelo, le digo, ¿y esto por qué? Nunca me enteré. ¿Usted jugaba a la raqueta? Yo pensé que el único juego de mi abuelo era
el juego con la tenaza y esas cosas, pero él me dice, no, yo jugaba y resulta que nunca me enteré, y resulta que nunca jugué con él. Tampoco nunca lo vi jugar, comer un asado con el cuchillo de plata que yo lo usaría hasta para cortar ravioles, y él no lo usó nunca. Y mucho menos lo vi tomar mate, tenía unas bombillas que daba lástima, y él tenía una con punta de oro, pero nunca la utilizó. Y dicho esto de paso, a mi abuelo le debe estar ardiendo las orejas ahora donde quiera que se encuentre. Pero escuchen bien esto. Cuando Dios te da cosas, no hay peor que decir no lo guardo, no es el momento, es el tiempo, lo quiero cuidar, no lo quiero exponer. Y no hay nada peor que alguien te regale algo tan valioso que vos le digas muchas gracias, pero es tan hermoso que no lo voy a usar nunca. Lo estás ofendiendo. Y hay cosas que Dios nos dio que son muy valiosas y que necesitamos sabiduría para administrar las cosas que nos dio, que no valen la pena guardarla porque tienen que ver con nuestra historia del pasado, pero el pasado se vuelve un eslabón cuando recibimos sanidad en Cristo y ahora nos podemos extender hacia adelante. Esta escuela se volvió una escuela totalmente espiritual, pero yo siento que cuando estaba acá estaba sentado, que estaba como en el discipulado. ¿Y sabés qué tiene de ventaja el discipulado? Porque parece que el discipulado es bajarle la categoría. No. Jesús a los apóstoles les dice: ustedes que son mis discípulos, son mis amigos. Y yo no les hablo con parábolas. Yo les hablo las palabras que me dice mi Padre. Y si a vos te andan ministrando las parábolas, decirle que tenés al lado, Dios te quiere hablar directamente. No tengo nada contra las parábolas, pero a los amigos Dios les habla directamente. Preguntale que tenés al lado, ¿de quién sos amigo vos? ¿De quién sos amigo? Y ahora sí, permítanme, entendiendo este concepto, y yo quiero que sepan algo, cuando era muy chico mi mamá de tanto en tanto me traía al zoológico que estaba frente a la rural, ¿se acuerdan? Sí. Terminó siendo un parque temático y yo me acuerdo que me gustaba mirar a los chimpancés que estaban en la jaula de la entrada. Y yo los miraba, pero a veces decía, estos no son como las películas, una cara de 4 de copa los chimpancés así que te miraban de costado. Pues si estos no son como los monos estos que andan, que se llevan la vida por delante, y después me gustaba ir al lugar donde estaban las aves, me gustaba ver los tucanes, y ahí los veía los tucanes, pero no eran como lo que vi en la película, en un dibujito, estaban comiendo un poco de uva, un poco de fruta, muy estáticos en un costado. Resulta que con los años, claro, se cierra ese zoológico, se transforma en un parque temático. Y yo me di cuenta que con los años entendí que, aunque son animales salvajes, ellos existían, pero ya no tenían aliento. Y ese es el conflicto. Ellos sabían que ese no era lugar para vivir ni para morir, pero ya no tenían aliento. Respiran, pero no tienen ánimo de poder vivir. Están enjaulados, sin lugar a duda están domesticados. Y yo me he preguntado si acaso la iglesia que no entra en lo nuevo de Dios, ¿vos sabés lo que es para Ageo profetizarle a un pueblo que estuvieron 70 años presos? Es como que vos vivas 70 años con los gitanos. Después de 70 años vos sos más gitano que los gitanos. Entonces, cuando vos estás 70 años preso, tu mente, tu cabeza, tus sentidos, es muy complicado sacarte de ahí porque es un estado mental. Y yo quiero que sepa que una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Y a veces la mente no está donde está el cerebro porque es algo espiritual. Y Pablo dice que hay que renovar el espíritu de la mente. Decirle que tenés al lado, o tenemos dos espíritus o el espíritu se aloja en la mente. Decir. Entonces yo me pregunto que si acaso la iglesia no le hizo a la gente lo que le hizo el zoológico de acá, de la rural, a los pobres monos que tanto quería. No me malinterpreten, pero solo pienso que no será que la iglesia que no entra en lo nuevo, como en lo que entramos nosotros, saca a la gente de su hábitat espiritual y que hoy tenemos que volver a componer la memoria. Resulta que antes de que te formases en el vientre de tu mamá, Dios te conoció, te santificó, hasta te dio un ministerio. Y pensó en las naciones. Pero cuando vos nacés no te acordás de nada. Y si hoy tenemos que recuperar la memoria, decís, yo me acuerdo más o menos desde los 6 años, 7 años. Pero esta escuela neurocuántica es una escuela que se divide en diferentes dimensiones
y vamos a hacer, decía que tenés al lado, te vamos a hacer recordar de dónde venís. Te vamos a hacer recordar de dónde venís. Decirle, vas a recuperar la memoria. Vas a recuperar la memoria. Entonces, cuando a la iglesia la sacamos de este lugar especial que es el original, de alguna manera la religión nos mete dentro de la jaula y sí, nos dan de comer y todo, pero no andamos ni saltando ni volando y podemos terminar como esos monos que pasan los años y los años se nos van desgastando. Y a veces hay una parte nuestra que se quiere quedar en la jaula, ¿sí o no? Que se quiere quedar ahí adentro. Pero sin embargo el Señor nos está llamando adelante, nos está llamando a tomar iniciativa, a creer. ¿Y cómo se enseña algo que no te enseñaron? Pero nosotros somos parte de un ministerio, tenemos una cobertura que nos enseña directamente lo nuevo y lo que viene de Dios. Así que te vuelvo para atrás para decirte que Ageo tiene que hablarle a gente que te tiene que romper la estructura mental de 70 años y les tiene que decir con mucha paciencia que la gloria postrera no viene hasta que no rompan el primer templo. Así que los primeros que le saltaron la chaveta fueron a los miembros fundadores de esa iglesia y se abrazaban a las columnas y decían, yo me entregué a Cristo acá, yo acá vomité cuando me liberaron. Y Ageo le dice, a ver, hasta que no destruyamos el primer templo, la gloria nueva no viene. Y dice que los jóvenes daban gritos de júbilo. Y dice que los jóvenes daban gritos de júbilo. Entonces los jóvenes gritaban y casi se arma un superclásico ahí entre los ancianos y los jóvenes. Pero Ageo dice, si no hacemos percha el primer templo, no podemos construir el segundo. Así que los responsables de romper el templo no es el enemigo. Decirle que tenés al lado, somos nosotros. Somos nosotros, no es que vamos a contratar a alguien. Nosotros tenemos que romper lo que edificaron, las cosas que heredamos que fueron malas. Y el apóstol que nosotros tenemos es muy sincero para decir, esto pasó, esto me heredaron, pero ahora yo estoy por esto, por lo otro. Yo lo escucho atentamente y lo sigo. Y tengamos en cuenta esto. Entonces, afuera está nuestro hábitat natural. Cuando vos decís, voy a conquistar Puerto Madero, cuando vos decís, lo acompaño al apóstol, porque el apóstol es tipo Napoleón. Napoleón resulta que dice que la peor crisis que le pasó, mirá, te estoy poniendo apóstol allá arriba, mirá lo que dice que le pasa a Napoleón. Dice que cuando él entra en una de sus crisis más grandes de depresiones, fueron porque lo encontraron en su casa palacio llorando porque ya no tenía terreno por conquistar. Y había un mapa gigante en la mesa y él lloraba y le decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No comía, no dormía. Y hasta que él abrió su corazón y dijo, estoy así porque ya no tengo lugar para conquistar, lo conquisté todo. Y entonces dice que en el fin del mapa había una línea que decía Éufrates. Y se creía por la mitología que después del Éufrates empezaba el inframundo. Una especie de purgatorio, una cosa así que te quedabas medio en el limbo, que no sabía lo que te podía pasar. Y resulta que él agarró y dijo, no. ¿Pero por qué? Se sube a uno de sus barcos, se lleva a su gente más valiente, suben unos caballos y cuando llegan al Éufrates les dicen, súbanse a los caballos y ya tírense al agua. ¿Qué? Les dije que se tiren al agua. Los tipos decían, vamos al inframundo, ¿a dónde vamos a aparecer? Como nadie quería hacer eso, se subió él a su caballo y se tiraron de patito, un clavado todo. Y los valientes lo siguieron atrás. Resulta que después del Éufrates encontraron los demás países que no habían descubierto. El problema es cuando nosotros recibimos un mapa de quién escribió el mapa. Y resulta que el que escribió el mapa nunca se animó a cruzar el Éufrates. Alza tu mano al cielo. Se están fragmentando dimensiones espirituales cuánticas muy pequeñas, alguna tenés que agarrar, en alguna tenés que entrar. Y yo siento que cuando se dice vamos a conquistar Puerto Madero, yo siento que me estoy tirando el Éufrates, porque yo soy de zona norte, yo soy de General Pacheco, del partido de Tigre, y cuando estoy acá siento que el ministerio que Dios me dio no tiene el tamaño de General Pacheco, es más grande. Y cuando Dios pone algo dentro tuyo, quiere hacerte ver de que por más que hayas heredado mapas
vas a tener que escribir tu propio mapa y el Señor te está dando una hoja en blanco para que escribas una nueva historia, pero está en vos saltar o no saltar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a saltar? Saben que el aburrimiento es todo lo contrario a la fe, porque en esa jaula donde podemos estar ahora, puede ser una parte feliz que nos agrade, pero nos lleva a vivir días comunes, vidas comunes con días comunes, cuando Dios quiere que vivamos días sobrenaturales, de verdad, pero siempre. Pero nosotros nos ligamos a los días comunes porque ese es el pensamiento de la jaula. ¿Se acuerdan el muchacho rico que se acercó a Jesús? Ese sí que la sabía. Tenía plata, tenía autoridad en la ciudad, tenía un buen pasar, cumplía todos los mandamientos, conocía el Antiguo Testamento, y le pregunta a Jesús, ¿qué me falta? Jesús le responde a él una parte de la historia que se corta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, pero le dice después, sígueme. ¿Qué le dijo? Sígueme. Fíjate que el tipo, siendo santo, tenía riqueza, tenía poder en la ciudad, él siente que algo le falta. Y esto nos pasa a muchos de los que a lo mejor estamos dentro de una jaula. Comemos, sí, estamos bien, sí, tenemos techo, sí, pero nos falta un poco de aliento y vos sentís que hay algo que te falta. Decía que tenés algo, como que algo me falta. Dale, como que algo me falta. ¿Saben que cuando yo era chico heredé el concepto de que la santidad era algo a base de sacarte cosas? Y que yo podía ver a Dios el día que me muera porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Resulta que vos podés ver a Dios ahora si tenés santidad. Lo que pasa es que hay gente que no tiene ojos para Dios. Yo me acuerdo que en el tiempo donde se decía, alguien tiene un testimonio, pasaba gente y decía, resulta que hoy me encontré 10 pesos, gloria a Dios, ahí está Dios, lo vi a Dios. Y el que tenía lo vi y decía, ¿encontraste 10 pesos y viste a Dios? Resulta que la persona esa tenía santidad y veía a Dios hasta en los pequeños detalles. No es que solo sin santidad nadie ve a Dios y si te morís ves a Dios si tenés santidad o no. Ahora podés ver a Dios si tenés santidad, en el Hilton, acá, ya, ahora. Porque no es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de tener ojos para la santidad. Entonces, cuando yo era chico la santidad era a base de sacar cosas. Y está bien, entiendo algunas, sí, sacate el pucho, sacate el trago, pero después era sacate el chupete, cortate el flequillo. Y yo me acuerdo que en la iglesia donde yo crecí había unas hermanas que tomaron un texto de la palabra, que es que la Biblia dice que es honroso para la mujer tener el cabello largo y lo alineamos con lo que tiene que ver con la autoridad. Pero en la iglesia donde yo congregaba había unas hermanas que eran una cruz del caballo de tornado con un ser humano que tenía el pelo largo. Y vos sabés que si vos tenías el pelo corto, sí o sí te tenías que poner mantilla. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando o no? ¿Sí? Nos conocemos bien. Entonces la mantilla era, si no te la ponías no entrabas. Y había gente que estaba responsabilizada a ver si te habías cortado el pelo. No, hermano, me corté las puntas. No, usted se cortó más y qué sé yo, cosas así. Y entonces lo que se creía era que una persona podía alzar el pecho, erguirse, levantar la cabeza porque te decía, yo nunca me corté el pelo. Y sí, nos dimos cuenta, era toda una maraña de 1 kilo de cobre. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que ¿quién dijo que el pelo largo en una mujer agrada a Dios cuando la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Y rompemos contextos, nos metemos en normas humanas, personales, y a veces hay cuestiones que no nos dejan entrar en una vida cuántica espiritual porque todavía tenemos cosas del pasado que tienen que ver con la jaula, que tienen que ver con cosas que nos van llevando para atrás. Y Dios tiene un tiempo nuevo, pero es lo que le pasa a Moisés. Moisés no entra en ese tiempo de Dios hasta que no se saca las sandalias. Y la sandalia es el único impedimento para que Dios le diga que Él va a ser el próximo libertador. Y cuando yo estoy acá, no quiero perderme, vivir una vida espiritual cuántica a otro nivel con Dios por las chancletas que tengo puestas. Así que yo quiero decirte que lo que te trajo hasta acá te sirvió, está bueno, gloria a Dios, pero es hora de sacártelo. ¿Saben qué dice la Biblia? Que el ángel se le aparece en medio de la zarza y a Moisés no le llama la atención cuando le está hablando, sino que le llama la atención porque la zarza no se consume. Pero dice que cuando él se saca la sandalia, lo que era ángel se transformó en Dios. Y quiero darte un principio. Hasta que no te saques lo que te trajo hasta acá,
Dios se va a manifestar en tu vida en un volumen más bajo, como un ángel. Pero nunca va a ser a la totalidad Dios. ¿Qué vas a hacer? Preguntar a que tenés al lado. ¿Nos sacamos las ojotas o las dejamos? Sí, de verdad. Miren, voy rapidito. ¿Saben lo que pasa? El Señor tiene que hablar con el muchacho rico y le dice, está muy bien todo lo que estás haciendo, pero ¿sabés lo que te falta? Porque el muchacho, cuando Jesús le dice, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, nosotros decimos, pero no es fácil. Dios le está hablando a él de entrar en una nueva dimensión, en un nuevo tiempo, pero el muchacho dice, ¿a dónde voy a entrar si no tengo un peso? Y Jesús le dice, sígueme. Jesús le dice, tengo un paquete para viajar conmigo. ¿Y qué vamos a hacer? Entre otras cosas, podemos caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino, sanar a algunos ciegos, limpiar un par de leprosos, multiplicar panes y peces. ¿Qué te parece? Pero dice que él arrugó la cara y se fue. Y hay mucha gente que cumple los mandamientos, lee la Biblia, tiene buenos ingresos, pero a mí me parece que lo que a vos te falta es aventura. Y si vos andás cerca del Pastor Jiménez, lo que te van a sobrar son aventuras. El chico hubiera sido uno de los 13 apóstoles, imagínate. Puedo ser un hereje por esto que estoy diciendo, pero podría ser uno de los 13, pero él no se animó. Sin embargo, Mateo revolvió el cuadernito de la contaduría y siguió a Jesús. Pedro dejó las redes, lo siguieron a Jesús. Y los historiadores, los teólogos dicen que ellos fueron los responsables de llegar a los 4 puntos cardinales del mundo, llenándose de historias. Gente que vieron cosas tremendas, como Esteban, que fue uno de los primeros en manifestar gloria, en revelarnos que las piedras muchas veces son las responsables de abrirnos los sueños y que entremos en el reposo de Dios. Pero no lo podemos ver, pero esta escuela tiene que ver con eso. Vas a ver cosas que nunca viste. Y vas a escuchar cosas que nunca escuchaste. Entonces, mañana podemos decir, ¿viste la iglesia de Jesús? Y resulta que esa no es la iglesia. Resulta que son un montón de cristianos domesticados dentro de jaulas. Cristianos civilizados. Como la gente del zoológico determinaron etiquetar a los animales. Están vivos pero no tienen aliento. Aliento. Y Dios nos lleva a comunicarnos, y créeme que esto tiene que ver con esto, y tiene que ver con lo espiritual, y tiene que ver con lo matrimonial. Esto lo abarca todo. Esto lo abarca todo. A mí me pasó, yo lo entendí claro. Vos sabés que Dios le dio a la mujer una capacidad de recibir, gestar y devolver. Todo lo que vos le decís a una mujer se gesta dentro y un día te devuelve algo. ¿Saben que dicen que la mujer tiene un alto grado de expresar, de comunicarse, de hablar, que tiene una necesidad muy grande? Y bíblicamente eso es verdad, porque fíjate que se ve que Adán ya no la quería escuchar a Eva, y Eva vio la serpiente y dijo, mira, habla, y no es normal, ¿no? Porque 2 más 2 es 4, yo veo una serpiente hablando y digo, hay algo raro acá. Pero una de las cosas que te puede abrir la mente en una pequeña dimensión cuántica espiritual, bíblica, que puedas recibir, es para todos los niveles. Yo lo recibí también para mi vida matrimonial. Y el Señor me dijo, si no escuchás a tu mujer, Satanás tiene preparada una víbora que sí la va a escuchar, ¿eh? Y yo tengo que salir de la jaula, porque hay cosas que se van arreglando en oración y otras administrando sabiduría, como las que estamos recibiendo, no ahora por lo que yo estoy diciendo, por lo que se viene diciendo desde la mañana. ¿Cuántos la quieren recibir? Dale, preguntar a que tenés a lo estás recibiendo.
Así que Satanás lo que quiere hacer es quitarle el aliento a los que estamos viviendo, a los que vivimos en la vida espiritual, a los que tenemos vida, porque sabe que sin aliento lo perdemos todo. Perdónenme si me tomé más tiempo, pero Dios en esta escuela cuántica quiere que tomemos un pequeño fragmento de lo cuántico, de una dimensión cuántica. Puede ser en tu economía, puede ser en tu ministerio, como el ejemplo de estar existiendo dentro de una jaula pero sin aliento. Y perdés el aliento porque te conformás. Y Dios no puede hacer nada con eso. Pero esto viene a quebrar con limitaciones, para que las jaulas se abran. Y si hoy hay que dejarlo todo para seguirlo a Él, es momento de hacerlo, no te vas a arrepentir en lo que compete a eso. Me gustaría que te pongas de pie por un